Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio de Caracol Radio. Os mando un saludo desde la ciudad del Cairo, en Egipto. En el año 1959, sobre la ciudad de Évora, en Portugal, aparecieron dos esferas de luz enormes. Una de ellas se quedó moviéndose encima de esta localidad portuguesa durante un par de horas. Y en esos instantes empezaron a aparecer, a caer del cielo, como una especie de filamentos que parecían trozos de telas de araña. Incluso le dio tiempo a algunos científicos a tomar muestras de ellos, y cuando los miraron al microscopio, apareció un extraño ser, una especie de octópodo, que podía moverse de una forma insólita y que tenía una fuerza desproporcionada. Ningún biólogo del mundo supo decir qué era aquel ser, lo que nos muestra que es posible que microorganismos de otros mundos hayan llegado ya a la Tierra. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, OVNIs y seres de otros mundos. El 2 de noviembre del año 1959, en la ciudad de Évora, en Portugal, sucedió lo aparentemente imposible. Ante miles de personas, ante miles de testigos, todas las personas que estaban en la ciudad, incluso pilotos militares también que estaban volando por la zona, aparecieron dos esferas de color blanco de un tamaño considerable. Y además no iban a gran velocidad, iban despacio por encima de la ciudad de Évora. Hay un momento en el que una de ellas coge una velocidad endiablada y desaparece, pero sigue quedando otra esfera blanca encima de la ciudad. Justo en ese momento, a las 12 de la mañana, era la hora del descanso en un colegio local. Y allí el doctor Joaquín Guedes veía esta esfera enorme cerca de la ciudad juntos con sus alumnos. Es en ese momento que él coge un telescopio y lo monta y empieza a ver esta esfera de luz. Según su testimonio, al acercarle el telescopio, al tener un gran aumento y poder estar cerca, la describe como con forma de medusa, como que tiene unos filamentos debajo en la parte que está más pegada hacia la Tierra. Bien, y ante el estupor de Joaquín Guedes, aquella esfera que tenía forma de medusa cuando se acercaba con el telescopio, empezó a soltar toda una serie de filamentos encima de la ciudad de Évora. Y no soltó unos pocos filamentos, toda la ciudad de Évora parecía de repente como que estaba nevando. Eran unos filamentos de color blanco, parecidos a la tela de araña, que tenían un aspecto y un tacto viscoso. Cuando tocaban la tierra se deshacían a los pocos minutos. Sin embargo, Joaquín Guedes fue capaz de meter en un tarro varias de estas muestras para llevarlas después a la Universidad de Lisboa y poder analizarlas. Durante aquellas 2 horas la ciudad ni siquiera tampoco entró en pánico ni nada, sino simplemente se lo tomaron como un guiño del cielo. Aquellos aparatos que pasaron por encima de Évora y les dejaron aquellos filamentos que, repito, duraron apenas unos pocos minutos. Bien, pues el doctor Guedes, repito, llevó las muestras que tomó hasta el laboratorio de la Universidad de Lisboa para analizarlo junto con otros doctores. Y ante su sorpresa, en uno de aquellos filamentos encontró un organismo vivo que era como una especie de pulpo diminuto. Tenía exactamente 10 tentáculos y los tentáculos eran de color amarillo, los tentáculos eran de color rojo muy intenso. La cabeza de esta especie de pulpo tenía
un color amarillo, como de huevo, dice el informe. Y en medio del corpúsculo mayor, o sea, como si fuese en la boca del pulpo, también tenía este diminuto organismo otra boca con unos pliegues alrededor. Lo que sorprendió muchísimo al doctor Guedes y las otras personas que empezaron a hacer análisis de este ser que medía tan solo 4 milímetros era la fuerza descomunal que presentaba. Se le metió en medio de 2 vidrios para poder ser analizado con todo lujo de detalle y aguantó presiones de más de 350 gramos. Además, hacía movimientos defensivos, no le gustaba para nada que lo presionaran. Y esto fue así, fue fotografiado incluso, pueden ver las fotografías en internet. Y con el paso del tiempo, este ser de Évora, que así es como pasó a la historia, fue perdiendo el color para hacerse cada vez más oscuro y a los 2 años falleció y se desintegró. Es curioso porque lo normal es que más científicos hubieran podido ver y analizar este ser. Sin embargo, la dictadura de Salazar ocultó todo lo que pasó ahí. Y algo más triste, no solamente fue Salazar, sino también otros científicos portugueses de la Universidad de Lisboa no querían polémicas mundiales y ocultaron este hallazgo. Y esto fue así hasta el final de la dictadura de Salazar. Pero hay un detalle muy curioso. Por si habían quedado pocos rastros, en 1978 un extraño incendio en la Universidad de Lisboa, y digo extraño porque nunca quedaron claros el origen de este incendio y además este incendio arranca justo en el archivo del ser de Évora. Y absolutamente todo se quema. Nos queda apenas un informe que conservaba el mismo doctor Guedes. Y para que se hagan una idea, este informe dice exactamente esto que les voy a leer ahora mismo. Inicialmente observada la preparación, presentaba diferentes coloraciones. El cuerpo central era amarillo, color de huevo, mientras los tentáculos ostentaban un color rojo bastante intenso. Con el tiempo se observó una nítida alteración de los colores, desapareciendo los contrastes para dar lugar a un tono amarillo castaño, que se fue haciendo cada vez más oscuro. Los tentáculos son formados de filamentos paralelos, unidos entre ellos por una sustancia gelatinosa. Cada filamento o hebra es transparente, dejando ver en su interior corpúsculos cuyo número fue aumentando con el tiempo. Estos filamentos proyectados con fuerza sobre la lámina de vidrio dibujaron en ella una línea de contacto perfectamente definida, donde parecen emerger ciertas formaciones culturales. En medio del cuerpo central se ve una abertura en forma de boca, alrededor de la cual se observan finísimos dibujos correspondientes tal vez a pliegues o fisuras existentes en la sustancia que lo compone. Pueden verse también manchas oscuras y redondas que dibujan una forma pentagonal que se hizo cada vez más regular. Las observaciones fueron hechas durante cerca de 2 años, al final de los cuales los tentáculos y luego el cuerpo central se fueron desintegrando progresivamente. Y eso, señores, es un informe científico real sobre lo que sería un ser diminuto de otro mundo, como si aquella nave hubiera traído un pequeño ser de donde fuera que viniese. Y qué pena que tanto los científicos de la Universidad de Lisboa como el dictador Salazar se empeñaran en tener esto oculto, historia de la que nos enteramos a finales de los años 70. Y digo yo, ¿qué miedo le da al ser humano saber que no estamos solos, que estamos siendo visitados y que hemos tenido incluso en laboratorios
pequeños cuerpos de seres que podrían ser del espacio. Todos los biólogos que han visto estas fotos, todos los biólogos que han visto los análisis que hizo el doctor Guedes junto a otros científicos y biólogos de la Universidad de Lisboa, llegan a la misma conclusión. No es ningún ser vivo de este planeta. El extraño ser de Évora, un visitante de otro mundo que fue condenado al olvido y al ostracismo. Y esa es, por desgracia, señores, la naturaleza humana. Los que se empecinan en no creer son capaces incluso de ocultar pruebas que serían cruciales para entender cómo es la vida en otros mundos. Hasta ese nivel y más llega la necedad del ser humano. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol. ¿Qué opináis de lo que pasó con el extraño ser de Évora? Me gustaría vuestra opinión a través de ese numeral de Misterio Caracol. Sabéis que hago viajes de autor. Finales del mes de abril y principios del mes de mayo del año 2025 haré un viaje de autor entre España y Marruecos, llegando hasta el corazón del desierto del Sáhara para dormir en jaimas de lujo en el mar de dunas de Erchevi. Un viaje que evoca las leyendas y las historias de las mil y una noches y donde veréis las antiguas joyas de Al-Ándalus como la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada y ciudades imperiales como Fez y Marrakech, lugares donde el tiempo se detuvo hace siglos. Toda la información de este viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestros invitados de excepción de este podcast, Joana Arenas y Camilo Manjarres, y desde luego un abrazo enorme para todos los oyentes que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio, y también un abrazo enorme para aquellos que consumen este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Esa introducción que hiciste, Juanje, el ser de Évora, para mí es uno de los casos ovni más impresionantes que se registraron en el siglo XX y sobre todo que tiene un componente científico, un componente biológico bastante impresionante e inexplicable hasta nuestros días. Es que aparte es muy loco, es que esa esfera estuvo 2 horas encima de la ciudad de Évora. Y lo más chistoso que es que hay testimonios también de militares que estuvieron pasando para allá, de aviadores, de todo, había tráfico aéreo, todo, y todo el mundo veía el ovni. Es que los años 50 tuvieron que ser muy divertidos. Veían el ovni, es como, ¡ay, qué chévere! Esto que está aquí. Mira qué bien. Y me imagino además al doctor Guedes, Joaquín Guedes, pues claro, o sea, salen al recreo, ven eso, empiezan a caer filamentos. Él dice, traerme el telescopio, pone el telescopio, lo ve que tiene forma de medusa, le da tiempo a recoger muestras, que es la que lleva a la Universidad de Lisboa. Y eso sí, dicen que a las 2 horas, en un movimiento rapidísimo, ese ovni con forma de medusa desapareció. Pero lo más triste, fíjate, para mí lo más triste no es lo de Salazar, porque en el fondo era un dictador, ¿vale? Y no quería cosas raras en su país y tal. Pero lo de los científicos de la Universidad de Lisboa, que ellos mismos lo taparan y lo callasen, esa sí me parece grave. Porque es gente de ciencia, gente de conocimiento, y tenían que haber abierto esto a que lo conociera otra gente. Es más, tenían incluso que haber llamado a expertos internacionales para que analizaran esta especie de pulpo diminuto de 4 milímetros. No es un pulpo, los pulpos octopus tienen 8 patas, este tenía 10. O sea, no era un pulpo, ¿vale? Está clarísimo, simplemente tenía forma de pulpo, tenía esa boca, tenía tentáculos. Es
algo muy loco, ¿no? Y cómo realmente creo que la peor actuación fue la de los científicos de la Universidad de Lisboa, que esa desde mi punto de vista sí es imperdonable. Pero en fin. Bueno, señores, que hoy tenemos aquí un montón de gente y os vamos a contar unos casos ovni muy curiosos. Hemos arrancado con el Débora, pero tenemos mucho más. Y tenemos aquí a la señorita Joana Arenas, que dirige un canal de YouTube que se llama Ventana al Misterio, que nos tenía muy abandonados y hacía mucho tiempo que no la teníamos aquí en Noche de Misterio. ¿Qué hay, Joana? ¿Cómo estás? Juanje, ¿quiere que le diga a usted desde hace cuánto no me invitaba a Noches de Misterio? ¿Cuánto? Desde diciembre del año pasado. No te puedo creer. Sí, señor, aún recibo comentarios de la gente diciéndome como, ay, me estaba adelantando de los podcasts de Caracol y resulta que te escuché muerta de la risa ahí con Juan Jesús y con Alejandro. Me da mucha risa porque ese día nos divertimos mucho y esta semana justo recibí como 3 comentarios de personas diciéndome eso, como llegué aquí porque te escuché en Caracol Radio y me divertí muchísimo con ese video. Y yo, ¿pero cuál video? Claro, fue el último que hicimos. ¿Y de qué fue? De cierre de año, de las noticias que había, de las noticias de misterio del 2023. Qué chévere, tía, no me acordaba. Sí, Sí, las noticias, por supuesto, invitadísima a las noticias del 2024 y además de las noticias del 2024, mira, ahora que voy a estar de viaje por Egipto, en un viaje de autor, pero cuando regrese hacemos alguno de conspiración, que hace mucho que no hacemos un programa así de conspiraciones, que yo sé que a ti te encantan también. Me encanta estar aquí, Juanje, contigo y con Alejo, y sin duda yo creo que este caso que expones para abrir este podcast es de los más impresionantes que hay en todo este tema ufológico, pues uno, porque, pues madre, era un ser, y ya eso nos abre el espectro a analizar una cantidad de cosas, además duró 2 años. Y hay otro dato bien interesante que es que según esas investigaciones y todos esos informes que había, ese organismo era capaz de soportar presiones de 350 grados. Entonces, imagínense también la fuerza que tenía. Sí, claro, con solo 4 milímetros aguantar 350 gramos es una barbaridad. Sí. Y se movía y quería como defenderse y le molestaba que lo metieran entre las placas de vidrio. Ningún biólogo de la Universidad de Lisboa pudo catalogarlo dentro de ningún animal conocido aquí en la Tierra. Y luego por desgracia, pues lo que te decía, el ostracismo de los científicos de ocultarlo, guardárselo ahí, meterlo en un archivo perdido que luego se quemó. Tenemos ese documento. Coincidencialmente se quemó. Sí, qué rarito, ¿no? Tenemos Juanje, pero mira que eso, sobre todo como el inicio de esta historia, me recuerda muchísimo un caso que a mí también me llama mucho la atención, que es el caso del estadio de Florencia en Italia, el del 54, sí, porque Fiorentina, el partido de fútbol Fiorentina-Pistoiese, correcto. Exactamente, se ven esas luces en un estadio repleto de gente, donde calcula cuántas personas pudieron haber estado allí observando esas luces y todo el mundo estaba literal impactado viéndolas, pero después de que esas luces aparecen, empiezan a darse cuenta que en el campo, en la cancha de fútbol, pues hay una especie de filamentos, una especie de que describen como algo gelatinoso, que además también fue muy complicado recopilarla porque se deshacía de alguna manera cuando se cogía, no se sostenía mucho, pero sí era muy curioso esto porque coincide también un poco con lo que sucedió con este ser de Ébora, con esos famosos cabellos de ángel que muchos dicen. Eso, en ufología le llaman cabellos de ángel porque ha pasado varias veces. Mira, pues aquello, el Fiorentina-Pistoiese, que había 10.000 personas en el estadio, se estaba jugando el día 27 de octubre de 1954. Y espérate el detalle, que esto es muy chistoso. O sea, fue tal locura lo que pasó, era una esfera de color rojo enorme. Fue tal locura lo que pasó que el árbitro tuvo que suspender el partido. Porque la gente entró en pánico al empezar a caerle esto en las cabezas, porque fue en toda la ciudad de Florencia, se llenó de esto. Y es más, dio tiempo
a que un alumno de química recogiera en un bote parte de estos filamentos, que luego el análisis, más o menos lo recuerdo de memoria, decía como que era una especie de cristal borosilicio. O sea, tenía boro, tenía silicio, no era tela de araña, pero no tenemos ni idea de qué es. Pero toda la ciudad entró en pánico, la gente subía a las azoteas, tocaba lo que estaba echando el ovni. Fue una cosa, se suspendió el partido de fútbol. Fue una cosa de loco. Luego por eso cuando nos dice la gente, no, es que los ovnis solamente se ven en una carretera apartada, en un sitio y los ve un solo testigo, eso es falsísimo. Tenemos hasta el caso Borones, o sea, unos niños ahí al lado de donde los dejó el autobús del colegio lleno de gente y aterrizó una nave en medio de la ciudad, de la localidad ucraniana de Borones, o sea, una auténtica locura. Y hubo varios casos en los años 50, sobre todo en Italia, donde aparecieron estos filamentos. Lo de Évora es muy especial porque apareció este bichito que nunca se supo qué es lo que era. Y esto me parece una auténtica locura. Oye, que tenemos también por aquí, que también nos lo hemos presentado, a Camilo Manjarrés, que hacía muchísimo tiempo que no venía por aquí. Camilo Manjarrés. Camilo, amigo, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanje. Un saludo para ti, para Alejo, para Joana y para cada uno de los oyentes. Juanje, pues feliz por estar acá y obviamente, sin duda alguna, creo que de todos los temas del misterio que pueden haber, el fenómeno ovni es el más llamativo y si nos damos cuenta desde la parte histórica es aún más llamativo porque hay muchas comunidades antiguas que nos hablan de lo mismo, sobre cómo algunos de sus dioses o deidades provienen de las estrellas. Entonces, altamente llamativo este fenómeno. Sí, claro, pero tú imagínate si eso hubiera pasado en la antigüedad, que es lo que hubieran dicho los antiguos si ven una esfera de luz de color rojo que está soltando una especie de tela de arañas y tal, y todo esto. Yo creo que el fenómeno ovni a día de hoy es el mayor desafío que tiene la humanidad, con mucha diferencia. Y es curioso, ¿no? Porque esta historia del ser de Évora nos demuestra que aunque tengamos la evidencia delante, la mitad de la población del mundo va a decir que eso no es real. Somos así de necios, es una cosa increíble. Es como cuando salieron se filtran los 3 vídeos de ovnis en el año 2017, en diciembre, vídeos de ovnis del Pentágono, donde además están los testigos militares. Está, por ejemplo, David Fravor y están otros, y Ryan Graves, y la gente sigue diciendo que esto no es real. Y están los registros de radar, están las filmaciones hechas en infrarrojo, donde está grabado un objeto que es capaz de moverse a miles de kilómetros por hora, que no tiene alas, que no tiene sistema de propulsión, ni absolutamente nada, porque al ser grabado en infrarrojo, si tuviera sistema de propulsión, el aire caliente lo hubiera grabado. Un objeto, por ejemplo, como el del año 2004, que se graba justo al lado del portaaviones USS Nimitz, y que cuando está fijo con la cámara, y la cámara es automáticamente para poder seguirlo, es capaz de moverse tan rápido en unas décimas de segundo que deja atrás a la cámara y el sistema de blocaje del avión, que eso, si hay algún ser humano dentro, se hubiera muerto, o sea, porque pasa de 0 a 300 kilómetros por hora en menos de un segundo. O sea, eso es una aceleración que te revienta. Bueno, pues da igual, la gente va a seguir diciendo que no. Y es más, seguro que ya hay algún comentario ya en redes o tal. Caracol Radio debería de dejar este tipo de temas y tal, como pasó cuando empezó el programa, ¿vale? Gente escribiendo y tal. Efectivamente, me acuerdo un día que estábamos hablando con Jorge Luis Sugdorf, un abrazo para él si oye esto, nuestro amigo de Argentina, el que hace los documentales para History. Y cuando un tipo puso eso, que Caracol debería de quitar del aire un programa así, le dijo Jorge Luis, caballero, que usted decida de qué se habla o no se habla en un medio de comunicación, básicamente se llama fascismo, ¿eh? O sea, cuidadito con esto. O sea, estamos hablando de noticias, estamos hablando de hechos tangibles, como es este caso del ser de Évora, donde está el documento científico, donde están las fotografías, donde están los testimonios.
Entonces, obvio, ¿no? Pues qué barbaridad. Pero bueno, la humanidad es así, ¿no? Y hay cierta parte, además, del estamento científico que nos odia, pero nos odia con toda su alma. Alejandra Bernal. Y otra parte de detractores de este fenómeno, Juanje, que también nos han manifestado en redes sociales o en los comentarios de YouTube, que otra vez van a hablar de ovnis. A ver, nosotros creo que nunca repetimos casos. Esta es la cantidad de casos, de videos, de expertos y de información al respecto que es muy difícil repetirse, Juanje, porque casi siempre analizamos casos diferentes o desde diversos puntos de vista. Cuidadito con esto, efectivamente, porque lo que hacemos es entrevistar a diferentes investigadores que nos comenten casos. Es posible que hayamos hablado del caso del ser de Évora, pero no con este lujo de detalle. Realmente, los programas de ovnis que tenemos en YouTube arrasan de audiencia. Entonces, pues nosotros también tenemos que ir metiendo temas en función de lo que nos pide la audiencia, que en general yo meto 1 de cada 4 programas. Yo cuando hago la planificación de los temas del mes, el 25% del contenido es el que le dejo a OVNI. Esto no tiene ningún misterio, ¿vale? Entonces, para equilibrar los temas que le gustan a la gente. Pero sí, mira, un detalle muy curioso. Ahora, después de la publicidad, voy a contaros el caso Manises, ¿vale? Lo he visto esta mañana en 2 libros españoles. Lo que yo os voy a contar no tiene nada que ver con lo que aparece en los libros, porque tuve la suerte de entrevistar a todos los testigos implicados en el caso. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y aquí estábamos hablando, bueno, pues primero de esta historia del ser de Évora, que a mí me parece fascinante, luego del odio que nos tienen los escépticos, no tendrán nada que hacer, será que no los que no quieren las mujeres y no hacen las cosas que hay que hacer por la noche con la mujer o algo, no sé, y entonces se divierten. Más curioso, ¿no? Mira, en este mismo grupo, el grupo Prisa, cuando arrancamos Cuarto Milenio hace 20 años lleva ya Cuarto Milenio en antena, yo trabajé ahí los 5 primeros años en programas de televisión muy exitosos en España, y es curioso, ¿no? Porque también llegaron cartas al grupo Prisa diciendo que había que quitar ese tipo de contenido porque no sé qué a nivel social y no sé qué historia. Como si a nivel social la cosa que más emponzoñara al mundo no es la política y los políticos, y toca también hablar de ello, porque son actualidad y deciden ciertas cosas. O sea, qué estupidez. Pero bueno, gente que no sabe. O el fútbol también. Bueno, y el fútbol que la gente se mata, tío, ¿vale? Exacto. Todos mis respetos a la gente que le gusta el fútbol. Yo soy del Atlético de Madrid. El año que viene que voy a España a ver si voy al Wanda, que nunca está en el Wanda, viendo el Atlético. Pero sí, ya, o sea, a ver, cualquier actividad humana puede hacer que haya gente que sea encafre, desde gente que ve el fútbol, gente que utiliza el misterio en nuestros temas para mentir y engañar y sacar plata, ¿vale? Tenemos aquí al famoso Mr. Tartaria que se ha hecho viral en TikTok y tal, que bueno, desde el punto de vista es un timador, ¿vale? Entonces, ya, pues simplemente eso. Nosotros a lo nuestro, hacer periodismo, que es lo que sabemos hacer, y ya. Bueno, señores, que tenía muchas ganas, que esto lleva ya 4 años y medio y nunca os he contado el caso Manises. A ver, el caso Manises, con diferencia, es el caso más importante de toda la historia de España. Es uno de los casos más importantes de ovnis a nivel mundial, no solo por los testigos, sino porque, ojo con esto, un avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises el 11 de noviembre de 1979 por estar en rumbo de colisión con un ovni, por estar en rumbo de colisión con un objeto volante no identificado. Y además, hoy os vamos a poner diferentes cortes de la conversación que hay entre el piloto, entre Lerdo de Tejada y el radar, ¿vale? Que le está diciendo que no encuentra el objeto, que no lo ve, hasta que hay un momento ya en el que mandan un caza de combate que se encuentra con el objeto. O sea, fijaros hasta qué punto llegó esta historia.
A ver, voy a empezar a resumirla muy brevemente. El 11 de noviembre de 1979 sucede algo que es muy extraño. Y es que a unos 70 kilómetros al noroeste de Valencia se empieza a sonar, de la ciudad de Valencia empieza a sonar como una especie de sirena en la señal 121.5. La señal 121.5 solo se puede utilizar en caso de emergencia para dar un SOS. Solo para eso. Entonces empieza a sonar esta señal. Nadie entiende de dónde viene ni por qué está esto. No hay ningún objeto por ahí. Y pocos minutos después de que empiece a sonar esta señal, había un vuelo que era el TAE JK, JK 297. Era un avión que era un supercarabel de la compañía TAE, que ya no existe, que tenía a bordo 109 pasajeros que iban desde la ciudad de Palma de Mallorca en dirección a Tenerife. 109 turistas que iban a emborracharse, básicamente. Todos alemanes. Perdón, austriacos. Y en ese momento, el piloto, Francisco Rodríguez, el mecánico, Francisco Rodríguez, a las 23:08, ve una luz roja que va en dirección al avión y le dice al comandante, a Lerdo de Tejada, oiga, que por ahí viene un avión o algo, pero es que viene hacia nosotros a una velocidad absurda, ¿vale? Dicen que era de grande como un Boeing 747. Y entonces, conforme se ve este avión, escuchar ahora el sonido, el audio original de qué es lo que le va diciendo Lerdo de Tejada al radar. 7, dígame. Confirmo usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Fijaros cómo arranca esto. Y esto creo que arranca donde Lerdo de Tejada empieza a decir, ese tráfico, ese avión, notifíqueme quién es, no sé quién es, y ya Torre de Control le está diciendo que es que no hay ningún tráfico, que no hay absolutamente nada ahí. ¿Qué cara se os quedaría a vosotros, Alejandro, Joana, Camilo, si os pasa algo así? Ojo, que sois el responsable de 109 vidas, cuidadito con esto. Es que es ahí uno de los factores más importantes a la hora de analizar este caso, Juanje. Creo que todo lo que tiene que ver con seguridad aérea, de hecho no en vano, hasta el día de hoy es uno de los medios de transporte más seguros del mundo. Cuando transportas tal cantidad de personas, tienes que estar pendiente de cualquier anomalía que ocurra en el cielo, y obviamente cuando el piloto detecta esto, Juanje, e intenta realmente determinar de qué se tratan estas extrañas luces, para mí es una de las grabaciones más impactantes en nuestro idioma respecto al fenómeno ovni, Juanje, sin lugar a dudas. Sí, pero fíjate qué detalle, que cuando se desclasificó el archivo, la grabación no se desclasificó, la filtraron. Wow. Ojito con esto. Y nadie sabe nadie sabe quién la filtró. Esto no estaba en el archivo. Ojito. Y otras cosas que no estaban en el archivo. Yo tengo un archivo en casa, en mi archivo personal. O sea, ojito con esto, que aquí hay muchas ganas de ocultar cosas. Joana Arena. Claro, Juanje, y Alejo lo que decía está perfecto, porque además es lo que siempre decimos cuando, sobre todo, militares o pilotos expertos se encuentran con un tráfico extraño, porque tienen tanto conocimiento que saben determinar con claridad de qué se trata
y cuando ven estos objetos que no pueden entender por qué están allí, pero que además no se registran dentro de los radares, pues madre, aquí está pasando algo extraño, no sabemos entender qué es esto, y además lo que dice Alejandro, está en riesgo la seguridad de todas las personas, en este caso, que iban dentro del avión. Y que esas personas que son expertas en en el cielo, en lo que encuentran en el tráfico aéreo, pues no sepan identificarlos, ya de entrada nos dice, hay algo extraño allí. No sabe identificarlo y empieza a ir en rumbo de colisión con el avión. Ahora verás el segundo corte y el tercero, cómo va cambiando el tono de la voz de Lerdo de Tejada, hasta que dice, llamen a la defensa, preocupado, o sea, saquen claro, los aviones. Y es más, el radarista y tal, nadie le dice ni pío, como diciendo, ahí va chaval, cuidadito, que hay 109 vidas en juego, ven, aterriza y ya veremos a ver qué es esto. Bueno, pues voy a poner el siguiente audio entonces. Barcelona, Estado 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? Viva 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, Estado 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. SAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores, también hemos llamado a Palma para ver si fuera nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado. Barcelona, Estado 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Y esto es alucinante, porque ahora ya lo que está describiendo es que este objeto, sea lo que sea, es capaz, primero que lo está siguiendo, y que si él sube, el objeto sube, pero más rápido que él. Como si tuviera que ser un caza de combate o algo así, porque un avión comercial no es capaz de hacer este tipo de maniobras. Y fijaros ya cómo, obviamente, el tono del Lerdo de Tejada, y ahora subirá mucho más, el tercer corte, cuando decide irse, va subiendo cada vez más de intensidad porque él tampoco está acostumbrado a ver este tipo de cosas así. Chicos, ¿qué opináis? Juanje, aquí un aspecto fundamental que también va de la mano de lo que decía Joana. Estamos hablando de un piloto entrenado, Lerdo de Tejada. Los pilotos entrenados están habituados a... Disculpa, sí, para ser exacto, tenía más de 8.000 horas de vuelo. Estamos hablando de un piloto con una vasta experiencia, Juanje, personas que han visto de todo en el cielo y... Perdón nuevamente por quizás ser tan reiterativo en esto, cuando tú eres un piloto de una aerolínea comercial y literalmente tienes que responder por tantas vidas, por la tuya, la de todos los pasajeros, los de la tripulación, y ves que hay algo que va más rápido que tu avión, que es lo que notifica literalmente el piloto en este audio, desde luego es un asunto de mucha preocupación, de intercambiar rápidamente la información para intentar determinar, en este caso, qué tráfico había, de qué se trataba, si estaba siendo monitoreado en tierra, Juanje, y esto es alucinante realmente lo que este hombre pudo ver en ese punto. Y ahí lo describe, 2 luces rojas sin flashing. Yo de todas formas tuve la suerte, que no aparece en los libros, yo entrevisté a Ramón Zuazo Nagore, que era el copiloto, y todo lo que vio. Ahora lo voy a comentar, que es exactamente lo que dice ahí, ¿vale? Joana Arenas. Claro, Juanje y Alejo, además empieza todo el tema de estos objetos que no sé identificarlos, están jugando entre comillas, porque lo que realmente el tipo estaba era aterrado. El piloto estaba completamente aterrado porque no sabía qué era eso, no sabía cómo controlarlo, pero además era un objeto que iba a una velocidad tremenda y casi que provocando a su avión o provocándolos a ellos de alguna manera, y lo que debió pensar este señor de entrada fue, esto es un ataque, seguramente, creo yo, Juanje, que tuvo la oportunidad de tener a esos testigos. Yo estuve con Ramón Zuazo. Más. Yo estuve con Ramón Zuazo. A mí Ramón Zuazo, lo que me comentaba, igual que el piloto que luego siguió el OVNI, luego lo voy a comentar con todo lujo de detalle. A mí Ramón Zuazo me dijo, mira, nunca en mi vida he visto algo así, él seguía siendo piloto, ya falleció.
cuando yo lo entrevisté, madre mía, yo lo entrevisté en el año 2002, tuvo que ser, cuando yo trabajaba en informativos de la Antena 3, un reportaje que hice sobre esto, que entrevisté a todos los testigos vivos después de, bueno, creo que nunca nadie lo había hecho. Para que te hagas una idea, el reportaje tuvo un 37% de rating en Antena, o sea, arrasó aquel reportaje. Y Ramón Zuazo lo que me decía es que no sabíamos qué era. O sea, dice, un avión no se mueve así, me decía. Dice, ni un caza de combate se mueve así. No lo podíamos decir por radio, el que hablaba por radio era Lerdo de Tejada, el que tomó la decisión, aunque me dice que él la consultó con él y él le dijo, tira para Valencia. Esto no sabemos qué es, porque hay un momento en el que se pone a 200 metros de ellos, cuidadito, 200 metros. Me decía, es que tirábamos para abajo, tirábamos para arriba, derecha, izquierda, y se nos pegaba cada vez más. Entonces dijimos, tira para Valencia, que vengan los militares y sepan qué es esto. Yo no sé qué es. Un avión no, me decía, un avión no podía ser, pero es que estaba muy cerca. Me decía además, los aviones llevan intermitencia y ahí queda claro, 2 luces rojas sin flashing. Alejandro Bernal. Y teniendo en cuenta, Juanje, la época finales de 1979, un momento histórico donde no existían drones, donde ese tipo de prototipos o de mecanismos o de artefactos aéreos quizás experimentales, porque hay mucha gente que hoy en día cualquier avistamiento ovni dicen que o es un dron o es un prototipo experimental. A ver, esto pasó en 1979. Ver un artefacto volador que hiciera este tipo de movimientos era algo absolutamente inusual, Juanje. Sí, es una auténtica locura. Camilo Manjarres, ¿querías comentar algo? Sí, Juanje, y de hecho este caso es muy interesante ya que involucra temas, porque en septiembre de 1980 el diputado Enrique Mujica pidió una explicación sobre el fenómeno, sobre qué había ocurrido en aquel entonces. Y no solo eso, que me parece, como lo mencionaba Alejo, muy interesante, y es que en 1986 ocurrió algo parecido, pero un 17 de noviembre, precisamente con un piloto japonés, el cual se llamaba el capitán Tenji Terauchi, que él iba en su avión, un Boeing 747, y él menciona que hay un objeto volador no identificado 3 veces más grande que su avión. Lo extraño es que él se comunica con el centro de control de tráfico y le mencionan que no hay ninguna nave en el cielo, que el único avión es él. Pero él menciona que lo está viendo, que tiene una forma de nuez muy grande y que extrañamente esta nuez empieza a cambiar de forma a objetos mucho más pequeños, más grandes, objetos geométricos, y esta persecución, por así decirlo, dura 30 minutos hasta que este objeto desaparece. Y este documento, todo este relato, cuenta con 1600 páginas de un PDF de 40. Entonces es bastante interesante. Qué bueno, ¿y de qué año es ese caso? Es en Japón, ¿no? Eso ocurrió 17 de noviembre de 1986, y como te menciono, 1600 páginas, o sea, es muy interesante y son más de 40 PDFs. No, y luego la interpelación parlamentaria de Enrique Mújica, tiempo después, que es lo que dio pie luego ya a la desclasificación OVNI en España. Enrique Mújica es el único que no me concedió entrevista cuando fui a hacer aquel reportaje. Pero en fin, el tipo fue muy valiente, porque ante el Congreso de Diputados, de repente, es la única vez en la historia de España que alguien dijo, a ver, ¿qué es lo que pasó aquí aquella noche? ¿Qué es lo que sucedió? Como para tener que sacar un caza de combate, como para que, porque en España tener en cuenta que la mayor industria que hay es el turismo. Entonces, nosotros simplemente que un avión tuviera que tomar tierra afectando actividades turísticas del país sí es algo muy grave en España. Muy, muy grave. Y la interpelación parlamentaria de Mújica, que fue brillante y que acabó haciendo que se desclasificara el fenómeno OVNI. Se desclasificara entre comillas, porque ahí se guardaron cositas como este documento que os estoy poniendo, que me parecen bastante importantes, que nunca se desclasificaron. Pero bueno, voy a poneros ya el último corte de esta conversación. Tener en cuenta que esto en el aire duró solo 8 minutos. 8 minutos desde que llega la luz. Se va acercando, empieza a moverse el avión, cada vez se acerca más y ya Lerdo Tejada dice, me voy a aterrizar a Valencia, se acabó esta película. Se acabó, que no sé qué es esto. Ya fijaros ya en el tono cómo cambia. Que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. Ahora mismo estoy ahora 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa?
Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con descenso por si sale algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Recibido. Nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras le sea posible la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 del nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. Fijaros qué fuerte. Ahí ya toma la decisión que pone rumbo a Valencia. O sea, esta película se acabó. Yo me voy de aquí. Esto está a 2.000 pies por debajo de mí ahora mismo. Y fijaros que lo que hace el radarista es súper tranquilo, le dice, ¿pero quieres que llame a defensa? Y el otro le dice, llama a defensa, obvio. Porque esto está Por eso es que digo que estaban muertos del susto, Juan. Sí, era una cosa que no sabían explicar, ni cómo manejar. No. Ahí al final ya, o sea, él dice, yo me voy a Valencia, ¿llama a la defensa? Sí, llama a defensa. O sea, esto es muy serio. O sea, esto está afectando el tráfico aéreo en el Mediterráneo, una zona súper turística. Bueno, que el tráfico aéreo tuvo que cortarse durante más de 2 horas, en toda la zona. Imaginaros la que se montó. Claro, porque es que luego el OVNI, que ahora os lo voy a contar, llega y se pone encima del aeropuerto de Valencia y no pueden los aviones ni aterrizar ni despegar. Wow. Claro, es que es una locura. Son los detalles que no aparecen en los libros, ¿vale? Que yo tuve la suerte de poder descubrir haciendo aquella investigación. Camilo, Joana, Alejandro, ¿queréis comentar algo? Juanje, aquí revisando la documentación sobre este caso, me encontré un artículo de la prensa de la época ya de tu país en España, una crónica de Santiago Núñez y al título Valencia, aterrizaje forzoso de un avión obligado al parecer por un ovni, volaba de Mallorca a Canarias y tomó rumbo a Manises para evitar una colisión. O sea, fue muy interesante también cómo la prensa en su momento relató este suceso, Juanje, y fue alucinante todo esto. Porque en aquel momento, hasta que no se desclasifica el archivo, no se sabe el nombre de los implicados. Por ejemplo, lo que sucede es que, os lo voy a contar y si hablo mucho me cortáis, que yo hablo como una lora. Vamos a ver. El final de la grabación. Cuando el tipo coge rumbo a Valencia, lo primero que hace Pegasus, el radar militar, ¿no? O sea, lo primero que hace Pegasus son 2 cosas. Lo primero es hablar con la torre de control de Valencia, con el director del aeropuerto, que era Miguel Morland Baswich, que además hablaba alemán y fue el que recibió allí yo he estado con Miguel, fue el que recibió a la gente, y con el jefe de seguridad del aeropuerto, que es lo que no aparece en los libros, Salvador Tomás. Yo estuve 2 veces entrevistando a Salvador Tomás. Salvador Tomás, que era el jefe de seguridad, era además expiloto militar. Y entonces a mí me dijo, para que no hubiera posible confusión, yo lo que hice es que me fui a pie de pista con una radio y me estaba comunicando con la torre de control. Dije, vaya que esto sea, yo qué sé, que el tío se ha puesto nervioso, esté viendo cualquier cosa o lo que sea. Y me dice, cuando yo estaba a pie de pista, dice, yo veo perfectamente cómo viene, cómo está llegando el vuelo JK297, el Supercarabel, cómo va a aterrizar y cómo le sigue de cola un objeto de color blanco. En ese momento era color blanco. Y entonces él hablaba con la torre de seguridad y me decía, en la torre había 30 personas, más de 30 personas. Claro, porque ya estaban en alerta. Y me dijeron en la torre, vemos exactamente lo mismo que tú. Repito esto, vemos exactamente lo mismo que tú. Cuando toma tierra el avión, me dice Salvador Tomás, y yo me quedo loco porque el objeto se queda encima del aeropuerto. ¿Qué es lo que hay que hacer lo primero? Que era el jefe de seguridad. Aquí ni se despega ni se aterriza, porque esto yo no sé qué es. Y entonces, cuando Salvador Tomás le dice a Miguel Morland, le dice esto y tal, y se lo dicen a defensa, en defensa cogen y sacan y mandan un Mirage F1, porque al decirle, fíjate todos los detalles que no aparecen en los libros, mandan un Mirage F1
porque al decirle el Salvador Tomás, decirle, eso está quieto en el aeropuerto, encima del aeropuerto, pensaron que era un helicóptero. Dijeron, algo que vuela y se queda quieto encima, tiene que ser un helicóptero. Y entonces mandaron un Mirage F1 porque el Mirage F1 tenía unos focos enormes. Entonces, si era un helicóptero, con los focos podía verlo perfectamente y además decirle, a ver, huevón, quítate de ahí que te vamos a meter un paquete que lo vas a flipar, ¿vale? Por eso mandan un Mirage F1 y no otro avión. Y entonces justo el que estaba con los Mirage F1 de guardia era el capitán Fernando Cámara, que también lo entrevisté. Esa es la historia. Entonces, a Fernando Cámara me dice a mí, dice, yo estaba acostado, dice, yo estaba en la litera, acostado, y me dicen, vístete y sal, pero cagando leches de acá, porque hay un objeto que está parado encima del aeropuerto de Valencia. Y si lo único que pensamos que es un helicóptero, porque qué leche va a volar y se puede estar quieto. Obvio, ellos no pensaban que era una nave de otro mundo, ni extraterrestre, ni nada de nada. Entonces le dijeron, cógete el Mirage F1 y tira para allá. Vale, coge el Mirage F1 que sale de la base de Los Llanos en Albacete y claro, va a 900 kilómetros por hora, sale y va a todo lo que da. Y entonces me dice a mí Fernando Cámara, que a mí lo que me dijo además fuera de cámara, ¿no? Antes de entrevistarlo me dijo, mira Juan, que a mí esto de los ovnis me da exactamente igual. Dice ahora, yo vi lo que vi y viví lo que viví. Y eso me costó que me fastidiaran y me estuvieran haciendo investigaciones y no sé qué, en vainas, todo. Dice, pero yo vi lo que viví, vi lo que vi y viví lo que viví. Entonces lo que me cuenta exactamente Fernando Cámara, me dice, cuando yo agarro en dirección al aeropuerto de Valencia y estoy llegando al aeropuerto de Valencia, dice, veo perfectamente la luz. Dice, la veo perfecta. Y es más, cuando la veo, pensando también que podía ser un helicóptero o algo así, él, como iba a 900 y pico kilómetros por hora, iba súper rápido, pero no tenía permiso, ni pidió permiso en ese momento para pasar la velocidad del sonido, iba como a 1000 kilómetros por hora, me dice, yo lo primero que hago es bajar. Bajo un poquito la velocidad para poder verlo bien. Dice, pero bajo la velocidad que me pongo a 600 kilómetros por hora. Me dice, aquello se puso de 0 a 600 kilómetros por hora en un segundo. Me dice, eso no lo hace avión, ni helicóptero, ni nadie. Dice, porque además si un ser humano va adentro, es como si se estrellase contra una pared. Entonces, cuando él ve que el objeto agarra 600 por hora y que nunca hablaron entre ellos, no se conocían. Yo entrevisto a Salvador Tomás, al jefe de seguridad del aeropuerto, y él me dice, yo veo perfectamente la luz que está encima, que es por lo que suspendemos el tráfico aéreo y cerramos el aeropuerto, dice, y veo llegar al Mirage F1. Dice, yo veo llegar al Mirage F1 porque yo iba con sus luces y conforme llega al Mirage F1, me dice él desde tierra, eso se puso de 0 a 600 kilómetros en nada. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y os estábamos hablando que yo me emociono de esta historia, y nunca la había contado en Noche de Misterio, así con detalles y audios y tal, del caso Manises, año 1979, 11 de noviembre exactamente. Y íbamos porque Lerdo de Tejada junto con Ramón Zuazunagore deciden aterrizar el avión, ese supercarabel en Manises. Por los testimonios del jefe de seguridad, Salvador Tomás, piensan que es un helicóptero, porque es un objeto que está encima del aeropuerto y obvio una cosa que esté parada para los militares tenía que ser un helicóptero. Se deciden a mandar un Mirage F1 porque tiene unos focos muy potentes y es capaz de poder ver perfectamente lo que sea, y ese avión lo lleva el capitán Fernando Cámara, que acabó siendo teniente coronel, y lo despiertan, lo mandan para allá. Conforme llega a la vertical del aeropuerto de Manises en Valencia, ve perfectamente el objeto y ante su estupor ese objeto pasa de 0 a 600 kilómetros por hora en apenas un segundo. Ahí lo que me cuenta Fernando Cámara es lo siguiente, y esto flipar. Me dice Fernando Cámara, lo primero es, lo sigo en dirección Francia, al norte.
Y hay un momento en el que digo que no lo alcanzo, a 1000 kilómetros por hora no lo alcanzo. Entonces pide permiso a base y dice, ¿puedo pasar la velocidad del sonido? Y le dicen sí. Dice, y cuando paso la velocidad del sonido, dice, es cuando por única vez le veo la forma. Me dice, tenía forma de campana, no era circular. Me dice, tenía forma de campana, era de color blanco. Me recuerda un poco al incidente de La Joya en Perú, ¿recordáis? ¿Cómo se llama, hombre, este señor, el militar que estuvo allí? Ya no me acuerdo. Me dice, era una campana de color blanco. Dice, pero de repente, en el casco empieza me dijo por los auriculares también, empezaba a metérsele como una especie de sirena, y como se estaba escuchando en 121.5 en la señal de emergencia, y empieza a incomodarlo. Dice, y cuando paso la velocidad del sonido, que esto no lo veréis en los libros, me dice Fernando Cámara. Dime, Alejandro. El militar involucrado en el incidente de La Joya fue el piloto Óscar Santamaría, Juanje. Óscar Santamaría, que no me acordaba el nombre. Muchas gracias, Alejandro. Es que lo que describe es igual, una campana de color blanco, ¿te acuerdas? Y entonces me dice, cuando paso la velocidad del sonido, que es cuando me acerco mucho y le veo que tiene forma de campana, me dice, eso empieza a blocarme de frente. Me decía, ¿qué significa el blocaje? Que yo llevo un sistema de infrarrojo y me dice, eso que tienes delante te está apuntando y te puede lanzar un misil. Entonces me dijo que él se queda como loco y empieza a hacer maniobras evasivas de derecha a izquierda a la vez que sigue detrás de él en dirección norte. Y el objeto le empieza a blocar y él me dice que ya hay un momento en el que se está quedando sin combustible y que además estaban ya muy cerca de la frontera con Francia. Y ahí es cuando él se da la vuelta y se va para la base de Los Llanos, en Albacete. Pero flipa con esto. Me dice, entonces el objeto coge y se me viene detrás de mí. En vez de seguir en dirección Francia, dice, se me pega la cola y empieza a bloquearme de cola. Y mi sistema de defensa me decía, ten cuidado que tienes una cosa atrás que te está lanzando un rayo infrarrojo y que te puede lanzar un misil. Y me dijo, y así llegué hasta la base aérea de Los Llanos. Él me dijo, nunca temí por mi vida. Sabía que aquello estaba jugando conmigo. Eso no lo hace un avión convencional. O sea, Fernando Cámara sí se da cuenta más claramente que Lerdo de Tejada que eso no es de este mundo. Porque me dijo, ningún avión puede hacer eso. Me dijo, un avión no pasa de 0 a 600 kilómetros por hora en un segundo. Un avión no me bloca cuando le apetece y cuando no, así, a esa velocidad. Me dice, no tenemos, me decía, ni en el 79 ni ahora tenemos tecnología que haga eso. Entonces es una historia muy fascinante, que yo creo que tiene dos segundas partes. Respecto a vuelos militares, tiene una segunda parte el 17 de noviembre del año 1979. Estamos hablando que esto fue el día 11. Y el 17 de noviembre de 1979, que nadie ha podido entrevistar a este piloto, menos que yo sepa, no sé ni el nombre, pero era amigo de Fernando Cámara y se lo contó, porque esto es otro archivo del Ejército del Aire español. El 17 de noviembre del año 1979, el radar que hay en Motril, un radar militar, detecta un objeto y ven un objeto, además los militares. Bueno, yo ese radar como si de Granada lo he visto 7 millones de veces. Desde ese radar militar, que es un radar muy importante porque ten en cuenta que enfrente lo que está ya en Marruecos y ya es territorio no OTAN. En el 79 España no estaba en la OTAN, pero bueno, digamos que es un radar muy importante, ¿vale? No es cualquier radar. Detecta un objeto y mandan otro Mirage F1. Y ese Mirage F1 lo que dice es que cuando se acerca al objeto, esta persecución duró pocos minutos porque se metían ya en terreno aéreo marroquí. Dice el tipo que lo que ve son 3 luces, como un triángulo. Que lo que ve es un triángulo. Pero que cuando se acerca y él acelera un montón,
le aparecen en el auricular una voz de niños que le dice: ¿quién eres? ¿Por qué nos sigues? Voces de niños. Eso me lo contó también Fernando Cámara. Eso está en el informe militar está. Para que en el informe militar no dice esa frase, dice: hola, ¿quién eres? Tal. A mí me dijo Fernando Cámara que le dijo: ¿quién eres? ¿Por qué nos sigues? O sea, una cosa de locos. Y el tipo se puso, me dijo que el tipo le dio tal ataque de histeria que se quitó los auriculares, se quitó el casco. Al escuchar las voces de niños de me estoy volviendo loco, ¿qué me está pasando? Obvio, Es mi señal de radio, no la de él, y tal. Una voz de niños que le dijo: ¿quién eres? ¿Por qué nos sigues? Eso fue 6 días después. Y la otra clave para entender eso es que esa misma madrugada, la madrugada del 11 al 12 de noviembre, en concreto en la madrugada del 12 de noviembre a las 2:30 de la mañana, hay un fotógrafo que se llama Pep Climent que le hace una foto a una esfera de luz enorme saliendo de las aguas que hay entre las Islas Baleares y Valencia. Pero, a ver, Joana Arenas, ¿pueden ser las Islas Baleares, puede que haya en las Islas Baleares digamos, una base submarina de ovnis, que es lo que se ha especulado? Juan G, primero que todo, déjeme reaccionar porque estoy así como, ¿qué? Mientras tú contabas, yo estaba aquí haciendo todas las caras del mundo. Sí, porque, claro. Madre, o sea, este dato sí es una cosa demasiado loca, que el tipo haya escuchado una voz que le decía que por qué los perseguía. Pero ojo, no una voz de un niño, voces de niños, eran varios. Y le decían: ¿quién eres? ¿Por qué nos sigues? No, es una cosa demasiado impresionante, Juan G. Y quiero ahí también decirle otro datico antes de responderle un poco lo que me pregunta, y es que, claro, esta misma fecha, ese 11 de noviembre de 1979, según un registro que hay precisamente en ese informe que elaboró el Ministerio de Defensa de España respecto a todo este incidente de Manises, también se asegura que en esa madrugada, en una parada de bus en Barcelona, varias personas, varios testigos, más o menos a las 20 horas de ese día, vieron, mientras estaban en esa parada de bus, un avistamiento ovni, unas luces que estaban sobrevolando ahí en esa parada de bus, y además no solo la vieron una sola persona, la vieron alrededor de 9 personas, coincidencialmente, mientras todo este suceso se estaba llevando precisamente a cabo. Entonces, son muchos datos que hay alrededor de este caso de Manises que lo dejan a uno sorprendido, pero sin duda alguna me quedé boquiabierta con eso que usted nos acaba de contar de esas voces, además de niños. Eso sí, ¿no? Es bastante impresionante. Es súper loco. Fíjate que estoy mirando aquí un artículo y efectivamente el nombre del piloto creo que nunca se hizo público. Lo que pasa que es que era amigo de Fernando Cámara. Pues yo le pregunté y eso me dejó súper loco. Fíjate que la grabación original todavía la tengo en casa, que un día me gustaría sacarla, que es una entrevista como de 1 hora y pico de esta historia. Pero fíjate qué loco. ¿Quién eres? ¿Por qué nos sigues? Con voces de niños. 6 días, justo 6 días después. Alejandro Bernal. Juanje, el caso Manises, sin lugar a dudas, tiene muchos elementos que lo hacen para mí uno de los más importantes de la historia, no solo de tu país, sino de Europa y por qué no decirlo del siglo XX. Sí. Hay varias cosas súper interesantes. Por un lado, pues son varios los testigos, personas cualificadas, pilotos, gente que está súper acostumbrada a ver cosas en el cielo. Claramente lo que vio Fernando Cámara era algo inusitado, y también una reflexión aquí un poco para atacar a los escépticos y a los negacionistas. Créanme que no hay nada que se va a poner a jugar con un Mirage F1, y mucho menos a finales de los 70, absolutamente. No, y en el cielo de España, después de haber hecho que un avión
primero aterriza de emergencia y luego Exacto. haber paralizado durante 2 horas el tráfico aéreo en el aeropuerto de Valencia, que es de los más importantes de España, ¿qué va? Ese no estaba como para tonterías, ¿vale? Exacto, Juanje, ya era una situación de tensión que Muy, podía haber claro, suscitado prebélica, sí, claro, un misilazo Exacto. sí, claro. Exactamente, Juanje, o sea, para que dimensionemos, reitero esto sobre todo a los negacionistas, y me quedo con algo, Juanje, que dijo en su momento James Lakatsky, el director del ATIF, el anterior programa de investigación OVNI del Pentágono. Lakatsky fue el jefe de esta división y él decía una expresión y una reflexión al respecto que para mí realmente va muy de la mano con este caso. Él dice que el fenómeno ovni es capaz de manipular física y psicológicamente a los testigos. Y fíjate lo que tú estás comentando, un piloto que escucha como varios voces de niños le hablan y le preguntan que por qué lo persiguen. Esto es manipulación. El fenómeno ovni nos manipula. Para que lo tengan en cuenta. Y además es que eso es lo que lo hace tan misterioso y tan interesante, y es que nunca vamos a entender qué quieren, qué buscan, y pareciera que jugara con nosotros. Eso hace que sea tan complejo de entender, tan difícil también de descifrar, y que nos vuelva la cabeza demasiado loca, o sea, pobre es que es muy tipo. heavy, porque primero el mensaje no estaba en reptiliano ni en jupiteriano, se lo dijo en español. En español clarísimo. Primer detalle a tener en cuenta. Segundo, niños. Exacto. Yo creo que lo que más te choca es decir, no le voy a meter un misilazo a un niño, tío. O sea, ¿me entiendes? O sea, es como. Sí, que... porque cualquiera pensaría, Juanje, que sería una operación de guerra psicológica, que alguien intervino en las comunicaciones, pero precisamente voces de niños. Es que esto es impresionante, Juanje. No, es muy loco. Es una historia. Sí, es demasiado loco. Y por eso también yo creo muchas veces que las personas que han experimentado, que han visto o han tenido alguna experiencia ufológica, por eso de alguna manera también quedan tan traumadas, si es la palabra. Hay un detalle que se me olvidó. El informe Manises, que son 200 folios, yo lo tengo en mi archivo, se puede descargar por internet, termina con la siguiente frase. Una nave de procedencia desconocida, impulsada por una energía desconocida, ha atravesado los cielos de España. Eso lo dice un informe militar oficial. Ojito con esto. Una nave de origen desconocido, propulsada por una energía de origen desconocido, ha surcado los cielos de España. Es una locura. Es una pasada. Que un estamento militar, Juanje, reconozca que no pudo identificar ni el mecanismo de propulsión ni el origen de una nave, eso es muy fuerte. Sí, claro, eso es súper heavy. Bueno, Joana, ¿qué nos cuentas de las Islas Baleares? Que tenemos que ir a Mallorca. No sabes lo linda que es Mallorca para ir a tomarte allí una cervecita. Eso sí es carísimo. Pero para ir a tomarte una cervecita sin ver el mar, ni te cuento qué maravilla. Juanje, mira, todo tiene que ver con todo, como dice usted en algunas ocasiones, y este caso que usted nos acaba de contar, pues tiene mucha relación con todo el fenómeno ovni, específicamente en Ibiza. Conocemos, y lo digo por mí, Ibiza como la super playa, la parranda, el desorden. Es todo la meca de todos los gomelos con mucha plata para irse allí a tomar whiskies y cervezas con las mejores discotecas del mundo y tal. Si es Ibiza, que si Mallorca, pues bueno, las Islas Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza son las islas principales, para la gente que no lo sepa. Están justo al este de España, esas tres islas, la más grande en Mallorca. Yo solamente conozco Mallorca. Bueno, son muy bonitas, son preciosas, y si Mallorca es cara, Ibiza ya ni te lo cuento. O sea, es carísimo porque va toda la jet set, no solamente europea, sino de todo el mundo allí como sitio de fiesta, efectivamente. Muy conocida a nivel mundial por eso. Exacto, a nivel mundial por la fiesta, pero para que nos hagamos una idea a quienes no conocemos este lugar tan espectacular,
Este archipiélago, las Islas Baleares, está formado por varias pequeñas islas, como decía Juan. Entonces ahí está Mallorca, está Cabrera, Dragonera, Conejera, la Isla del Aire, está Ibiza y Formentera. Entonces todas estas hacen parte de esas Islas Baleares que ocupan pues gran espacio en ese territorio. ¿Qué pasa allí? Resulta que desde 1968 empezó a haber una oleada gigante de todo este fenómeno ovni, personas que atestiguaban, no solamente quienes iban de paseo, sino también quienes vivían muy cerca de estas islas, que había luces en el cielo, que había además constantes ruidos, y atención a esto porque ahí nos metemos también en otro fenómeno bien interesante que hemos hablado, y seguramente Juanje y Alejo ya lo han explorado bastante aquí, que es todo el fenómeno OVNI. Pero además empiezan a suceder muchísimos casos de personas que dicen, oiga, aquí en este lugar, en estas islas, pareciera ser que son un punto rojo, un punto importante, un punto caliente del fenómeno ufológico. Entonces, y lo que tú has dicho, perdona que te corte, muy importante, OSNI es objeto submarino no identificado. Sí, señor, exactamente. Entonces empiezan allí a escucharse una cantidad de testimonios respecto a este fenómeno, y hay un señor que se llama Antonio Rivera, que es escritor y ufólogo, que empieza a explorar más o menos en 1976 todos estos testimonios de estas personas que dicen que se han encontrado allí algunas lucecitas en el cielo o algunas luces que surgen de estas islas, que surgen de las aguas, que surgen del mar, y esto es bien interesante. Entonces Antonio Rivera empieza a hacer una recopilación, y el tipo lo que hace además es que en el mapa de este archipiélago empieza a crear unas líneas que son llamadas las líneas ortotécnicas, y se da cuenta además que coincide con un triángulo que luego está bautizado como el Triángulo de la Muerte del Mediterráneo. ¿Y cómo así? Les voy a explicar con pinceles para que me entiendan quienes nos están escuchando en este momento. Este tipo, como era un aficionado de la ufología, además escritor y todo, empieza a tener en cuenta todos los testimonios y los puntos en los que estos testigos dicen que pueden ver estas luces o donde tuvieron algún encuentro, y empieza a trazar esas líneas en el mapa de esta isla, y allí es donde coincidencialmente queda ese triángulo, y dentro de ese triángulo es donde más avistamientos hay. Pero empiezan a suceder otras cosas que son bastante curiosas, y un dato que a mí me llamó mucho la atención es que dentro de ese triángulo se dieron cuenta que las palomas que viajan ahí por ese territorio, cuando llegaban a ese punto en específico, perdían la orientación. No podían seguir volando y empezaban como si estuvieran loquitas, desorientadas, a dar vueltas y vueltas y vueltas sobre ese triángulo, sobre ese espacio, y finalmente terminaban hundiéndose en el mar, perdiendo la vida claramente porque perdían su sentido de orientación. Y aquí empezamos a decir, ¿será que en ese punto hay algún magnetismo, hay algo que hace precisamente que esas palomas pierdan su sentido de orientación? Hay algo curioso en ese lugar que solo hay en ese pedacito tan específico, es que sucede este dato tan curioso. Eso a mí me parece muy interesante. Eso es súper extraño. Sí, lo llaman el Triángulo de la Muerte del Mediterráneo, lo llaman también el Triángulo del Silencio, porque además se oyen unos ruidos muy extraños bajo el agua, y hay un montón de avistamientos de luces extrañas bajo el agua, y el hecho de que las palomas se vuelvan locas justo en ese punto encima del agua me parece una locura. Yo desconocía ese dato, me parece súper chocante.
Sí, a mí también me pareció demasiado loco, Juanje, y aquí vamos a todo el tema relacionado con los objetos submarinos no identificados, porque resulta que, digamos que estas islas forman una especie de cuevas subterráneas, por decirlo así, que están debajo del agua. Los niveles de agua son bastante diferentes en toda la isla, entonces hay unas donde los niveles de agua son muy bajos, otras donde los niveles de agua son más altos y también el agua va con mayor o menor violencia dependiendo, o fuerza mejor, dependiendo del lugar en donde pues se puedan estar estas cuevas. Pero resulta que varios marinos estaban empezando a detectar algo curioso cerca de esas cuevas que se forman de manera natural por el golpe precisamente del agua sobre estas rocas, y resulta que empezaron a atestiguar sonidos extraños allí al lado de esas cuevas. ¿Y cómo describían esos ruidos? Es que estoy aquí buscando específicamente, Juanje, el nombre de este personaje, Joseph Amengual, porque Joseph Amengual, además, fue tricampeón mundial de pesca submarina. Entonces, ¿el tipo qué hacía? El tipo se iba allá a practicar su pesca y además a sumergirse en el mar, y él fue uno de los testigos más importantes en todo este fenómeno y todo lo que sucede allí en estas islas, porque él dijo, ahí al lado de esas cuevas hay algo muy extraño. Yo no he podido explicar, eso no es un ruido normal, pero además cuando ese ruido aparece, los peces salen completamente disparados, pero adicional, los que no pueden escapar de manera rápida, pues resultan falleciendo a causa de ese sonido. Entonces, este señor, que como les digo, era además tricampeón mundial de la pesca submarina, sale con este testimonio y en el 2002, eso fue hace muy poco, empiezan también a volver a hablar de este tema, que es bastante curioso, bastante interesante, y Joseph dice, vean, es que el ruido es como si lanzaran algo metálico, pero desde un lugar muy alto, y se golpeara fuertemente contra el piso. Y el sonido queda ahí durante varios minutos, como un boom. Calculen ustedes el como ruido. Como un eco, qué cosa tan como loca, un eco, eco. exactamente. Un eco de algo metálico. Así más o menos lo describía este personaje. Y además, bastante curioso lo que también sucede con los peces que están alrededor de este lugar. De hecho, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados realizó unas investigaciones, mandaron que fueran allá a mirar a ver qué podían recopilar, lograron captar el sonido, pero no le pudieron dar ninguna explicación a eso que estaba allí. Un sonido Creo que nos vamos a comercial. Sí, un sonido metálico, como si estuviera cayendo un objeto enorme que deja un eco que hace que los peces sigan corriendo, salgan volando. Y el testigo Joseph Armengol, tricampeón del mundo de pesca submarina. Señores, eso no es una invención, eso es real. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Os estábamos hablando del caso Manises, el incidente en Manises, donde un avión tuvo que tomar un aterrizaje de emergencia en noviembre del año 1979, y justo en el mar que hay entre la península ibérica y las Islas Baleares, infinidad de anomalías y de objetos submarinos no identificados. Joana Arena, ruidos extraños, ovnis, ¿qué es más lo que pasa por ese mar?
Pero atención a esto, Juanje, y retomamos aquí el testimonio que sin duda a mí me dejó bastante impresionada, volvemos a Josep Amengual, porque él dice que, claro, estuvo durante mucho tiempo ahí explorando y tratando de darle explicación a este sonido tan particular, a este eco metálico que escuchaba allí, pero asegura que un día vio una plataforma, una especie de plataforma gigante que ni siquiera él podía calcular con exactitud cuánto era su dimensión, que salía del mar, una plataforma gigante que salía del mar, pero que además esa plataforma lanzaba unas luces de color amarillo y otras de color rojo. Cuando la plataforma expulsó estas luces, como desde el interior, a una velocidad tremenda, estas luces subieron o salieron hacia el cielo, pero la plataforma volvió y se escondió en el mar, como si hubiera apagado sus luces y se hubiera sumergido. ¿Qué les parece a ustedes eso? No, como si hubiese una nave nodriza ahí enorme, en ese punto entre las Islas Baleares y la península ibérica, subiera, salen las naves pequeñitas y la grande otra vez se va a las profundidades. Qué cosa tan loca, no conocía ese testimonio, me parece súper loco, qué heavy. Juan, heavy, y hay muchísimos. Para mí este es el más impresionante porque calculen ustedes, una plataforma, como les digo, que el tipo ni siquiera puede calcular qué tan grande era, pero que además expulsa estas luces y las luces se van al cielo, la plataforma se esconde, se sumerge nuevamente en el mar. Pero hay otros testigos, como por ejemplo Josep Riera, que es escritor, investigador, y también dice que él observó objetos voladores no identificados muy cerca de donde Amengual también había visto esta plataforma. Pero dice que eran unas luces que se desplazaban de manera muy lenta, que luego aparecieron, se posaron al parecer sobre un faro que hay ahí cerca de Ibiza, y que cuando estas luces se posaron en ese faro, el faro quedó sin energía durante más o menos 2 minutos. Entonces, claro, aquí entraron los escépticos a decirle, pues es normal porque es un faro, entonces el faro está constantemente encendiendo y apagando su luz, encendiendo y apagando su luz. Pero este investigador decía, resulta que estuve ahí durante más de 5 minutos. Y no solamente se fue la luz en el faro, sino que pareciera que toda la isla se hubiera apagado. Pero lo más curioso es que cuando él ve que esas luces que se habían posado en el faro volvieron a salir de allí, inmediatamente regresa la luz, regresa la energía al faro y a todo el espacio cercano de Ibiza. ¡Qué loco! Es demasiado loco. Demasiado loco. Y muchos otros testimonios, Juanje, porque mire, también Antonio Torres, su esposa y su hijo, que son residentes de Ibiza, los tres, junto a la novia de su hijo, observaron también que del mar salían unas luces muy grandes. Ellos dicen que era más o menos del tamaño de la luna, unas luces amarillas tan resplandecientes que ellos al inicio dijeron como, ay, algo extraño está pasando con la luna, hay un fenómeno astronómico particular, pero se dieron cuenta que esta luz, que esta bola, que esta esfera empezó a moverse de manera demasiado rápida, ascendió y volvió y se escondió en el mar. Qué loco, y es que además hay un islote cerca de Ibiza que se llama Esvedra, que en Esvedra igual, hay un montón de testimonios de gente que dice que ha visto luces saliendo en torno, es un islote muy pequeñito, a Esvedra, y también comentan que es un lugar mágico y que energías y tal, pero eso de toda la vida, además con el movimiento hippie que hubo en Ibiza en los años 70. Entonces,
Es un montón de cosas que realmente nos hacen pensar que hay una base submarina de ovnis entre la península ibérica y las Islas Baleares. Sí, Juanje. Uno, por la cantidad de testimonios. Dos, el sonido que les digo que no solamente ha sido investigado por varias personas aficionadas a este tema, sino también por el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, que no puede determinar con claridad de dónde proviene ese sonido. Y lo de las palomas, por ejemplo, también es bastante curioso que justo en ese triángulo, en ese llamado triángulo de la muerte, pues pierdan su orientación, que los peces también salgan despavoridos y que los que no alcanzan también terminen falleciendo gracias a ese ruido. Me parece que ahí pasan bastantes cosas. Y la clave que comentaba antes para entender el incidente de Manises del 11 de noviembre de 1979, que la madrugada del 12 de noviembre, Pep Climent, un aficionado a la fotografía, pudo hacer una foto que es espectacular. Os recomiendo que la busquéis en internet, con que pongáis foto ovni Sóller, que es una SOLLR, que es una localidad de Palma, de la isla de La Palma, de Palma de Mallorca. Hizo una foto muy espectacular de una esfera de luz de un tamaño absurdo saliendo del mar. Es más, hasta el mar se ve iluminado. Es una cosa súper loca. Fotografía, por cierto, que fue requisada por el ejército español, pero como había mandado una copia al periódico local, por eso nos pudimos enterar de la foto. Pero realmente el negativo se lo llevó el Ejército del Aire, o sea que para no existir los ovnis, bien trabajo que se dan para poder recopilar todo ese tipo de información. Y realmente Islas Baleares es un lugar tremendamente mágico, y con esa historia que nos ha contado Joana Arenas, que nos hace pensar que existe una base submarina entre la península ibérica y las Islas Baleares, base submarina que tendría que ver con el incidente de Manises, repito, del 11 de noviembre de 1979. Alejandro Bernal. Alberto Casas, un investigador ovni de tu país, Juanje, a quien hemos tenido la oportunidad de tener en tu canal de YouTube Oculto tras la sombra, es uno de los investigadores que defiende que precisamente esta zona de las Islas Baleares es uno de los puntos más calientes de avistamiento de artefactos voladores no identificados en tu país, Juanje. Sí, claro, es que hay un montón de avistamientos, ya te digo, en torno al islote de Esvedra, y sobre todo la anomalía de los sonidos, que nunca se ha podido aclarar. Es un tema que nunca se ha podido aclarar. Ahora vamos a cambiar radicalmente de zona geográfica del mundo y nos vamos también a otro caso que dejó una serie de huellas físicas muy claras, que es el caso Landrum. Camilo Manjarrés, ¿qué es el caso Landrum? Sí, Juanje, pues de hecho, este incidente para mí es uno bastante peculiar y muy bizarro, porque es que el incidente de Cas Landrum, como tú lo mencionas, menciona un contacto directo del tipo 2, o sea, partiendo de eso ya es bastante alarmante. Del tipo 2 lo que significa es que quedan secuelas físicas. Claro, Juanje, sí, o sea, partiendo de eso ya nos damos cuenta que es un caso, un incidente bastante bizarro, de cierta manera, bastante alarmante. Y es que Juanje, Joana y Alejo, precisamente un 29 de diciembre de 1980, ocurre este suceso, y es que precisamente en Texas, unas mujeres de nombre Betty, Cash y simplemente Vicky Laundrie iban viajando por carretera. Ellas estaban viajando en la noche, ellas decidían ir a un juego de bingo, pero pues como era 29 de diciembre, el juego se había cancelado. Así que ellas simplemente decidieron volver a la carretera, decidieron comer algo en la noche antes de regresar a sus hogares, y cuando estaban viajando por esa carretera de Texas, el nieto de Vicky, que también las estaba acompañando, que este niño solo tenía en aquel entonces 7 años, menciona que extrañamente en el cielo ve una luz muy rara que lentamente está como bajando, como descendiendo. Así que tanto Betty como Becky le mencionan que simplemente puede ser un avión, ya que relativamente estaban cerca al aeropuerto, entonces que no se preocupe, que no debe ser nada malo. Lo extraño en este momento, Juanje, es que a medida que ellos van viajando por carretera, esta luz comienza a crecer más y más. Así que el nieto vuelve y les indica a ellas
que hay algo que está viendo que le da miedo, que por favor le presten atención, obviamente. Así que estas mujeres se dan cuenta que esta luz es tan grande, que ilumina tanto, que deciden frenar en la carretera y observar lo que están viendo. Y es que, Juanje, lo que ellas describen es bastante aterrador, ya que mencionan que la proporción de este ovni, porque en realidad es un objeto volador no identificado, es bastante grande, que sienten bastante calor, pero es tanto el calor que estas mujeres tienen que protegerse porque sienten que algo las está quemando, y efectivamente es pues la luz de este objeto volador no identificado. Estas mujeres, una tenía tanto temor que no decide salir del automóvil, y la otra mujer sí decide salir, precisamente Betty Cash. Ella decide salir del automóvil y ella misma menciona que al momento de salir nota cómo el calor es tan extremo que debe colocarse un abrigo porque siente que le está quemando la piel, siente que le quema las manos, los brazos, y pues obviamente siente miedo, siente angustia, pero estar con ese contacto pues no decide escapar, simplemente observan este fenómeno. Misteriosamente, y para asombro de ellas y de varios testigos que, ojo, en ese mismo momento ellas estaban solas, pero alrededor de la carretera diferentes personas observaron el mismo fenómeno. Mencionaron que de un momento a otro comienzan a llegar helicópteros del gobierno, pues obviamente norteamericano, o eso creían ellas, porque pues esto ocurrió en Texas, y en total fueron 29 helicópteros que estaban rodeando este objeto no identificado, este ovni. Extrañamente, este aparato empieza nuevamente a ascender y se va, sin ningún, digamos, problema, sin ningún rayo, o sea, simplemente se va. Lo curioso en este punto, Juan G., es que estas mujeres deciden tomar su rumbo, llegan nuevamente a su hogar, pero lo interesante acá es que tienen síntomas como de radiación. Ellas empiezan a vomitar, empiezan a sentirse muy mal físicamente. Hasta su nieto, este niño que tenía 7 años, también se siente muy mal en su estado de salud. Así que a la mañana siguiente, Juanje, cuando ellas se despiertan, porque al final no deciden ir al médico, simplemente deciden como tomarse algo casero, acostarse y esperar a la mañana siguiente. Cuando ellas por fin se levantan, se dan cuenta que especialmente Betty, que fue la mujer que salió del automóvil, está perdiendo su cabello, Juanje, se está quedando calva, porque claramente sufrió altas dosis de radiación, pero ella no lo sabía en ese momento. Sus brazos estaban prácticamente quemados, como si algo lo hubiera quemado, en este caso, pues el calor o la luz de ese objeto volador no identificado. O sea, algo bastante alarmante que con el paso del tiempo se comprueba que esta mujer, Betty Cash, sufre cáncer de mama y su estado de salud baja totalmente, o sea, se deteriora totalmente, enferma, al igual que su amiga, que era Becky, y también el nieto de esta mujer. Ambos se ven afectados tanto psicológicamente, porque esto les dio bastante miedo, y en su estado de salud, ¿no? Como yo les mencionaba, también varios testigos alrededor de Texas mencionaron haber visto esto, que más adelante Alejo nos va a compartir un poco más de información, pero Juanje, dime Juanje. No, que me parece fortísima la historia, o sea, que quedan secuelas físicas tan claras por radiación. En este caso, que una de ellas, la que sale del carro, pierde el pelo, se le empieza a caer el pelo al día siguiente. Hay una que llega y tiene un cáncer muy prontamente y le deja una serie de secuelas tremendas. Me estaba recordando aquí a los Arcesio Bermúdez, no tan heavy porque Arcesio falleció, pero porque estaba muy, muy cerca. Estas no estaban tan cerca del ovni, del objeto volador no identificado, pero quedaron una serie de secuelas a las pobres terribles. Alejandro Bernal. Juanje, y es que como muy bien lo describía Camilo, este caso tiene unas aristas muy interesantes. Por ejemplo, Becky Cash, que fue la mujer que se bajó del automóvil y que se paró frente a este objeto, lo describía como un extraño artefacto con forma de diamante, muy brillante, y esta mujer comentaba que quedó totalmente hipnotizada frente a él. Es más, Betty Cash, quien era una mujer muy creyente, decía que para ella era como la segunda venida de Cristo. Lo sintió como una experiencia profundamente espiritual, no podía dejar de verlo, pero sentía mucha tranquilidad. Cuando comenzó a percibir esta sensación de calor tan impresionante que la hizo regresar al auto, fue cuando realmente cayó en la cuenta que estaba frente a un objeto absolutamente anómalo. Ahora, sobre la evaluación médica,
Juanje, hay un radiólogo que hacía parte de la MUFON. Hay que tener en cuenta la MUFON, el grupo de investigación ovni más importante del mundo, que tiene una red impresionante de científicos, de expertos sobre el fenómeno ovni, Juanje. No, y el archivo ovni más importante del mundo. Tal cual. Y este radiólogo de la MUFON, Juanje, luego de examinar a Betty Cash, comentó lo siguiente: tenemos fuerte evidencia de que estos pacientes han sufrido daño secundario debido a la radiación ionizante. También es posible que además haya habido un componente infrarrojo o ultravioleta. Reitero, evaluación de un radiólogo de la MUFON quien tuvo la oportunidad de examinar a Betty Cash. Oye, pero eso es fortísimo, porque entonces sí hay un informe médico además que corrobora que estuvieron expuestas a una radiación de la que no tenemos más detalles, y por eso todas las secuelas físicas. Exactamente, Juanje, tal cual. No, fortísimo. Camilo, ¿querías añadir algo? Sí, Juanje, y de hecho analizando este caso, nosotros también podemos hablar que posiblemente estos fenómenos ovnis podrían ser de cierta manera organismos vivos, porque es que me di cuenta, y en Texas precisamente se relatan las luces de Malfa desde el siglo XIX, y es que estas luces son orbes muy pequeños que, como les menciono, han sido recopilados desde 1883, que es el primer registro de un 26 de marzo, donde una persona de nombre Robert Ellison menciona que en este lugar de Texas observa estos orbes que se están moviendo sin ninguna explicación. Asimismo, en 1885, Sally y Joe Hunters mencionan lo mismo, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, donde los pilotos en combate mencionaban que cuando hacían prácticas y sobrevolaban por esta parte de Texas, observaban estos orbes que no tienen ninguna explicación. Pero entonces, Juanje, ¿por qué yo opino que probablemente pueden ser organismos vivos? Porque últimamente ha cogido mucha fuerza el tema de que los ovnis pueden ser algo más que no sean solo naves, y algunos creen que pueden ser entidades biológicas anómalas que sostienen que estos ovnis podrían ser organismos vivos que habitan en la atmósfera, Juanje, y que pueden habitar fuera del espacio exterior. Algo muy curioso de esto, Juanje, es que en la Tierra, si nosotros hablamos sobre el oxígeno, todos sabemos que el oxígeno se produce por las plantas cuando hacen el proceso de la fotosíntesis, pero a sorpresa, este año se descubrió que en el mar, en las costas de México, se está produciendo oxígeno de una forma bastante extraña, y es desde las rocas, o sea, oxígeno negro lo han denominado, y es que no saben cómo las rocas están produciendo el oxígeno sin realizar el proceso de la fotosíntesis. Sí, de todas formas, esto es un poquito complejo. Explico. Efectivamente, se ha pensado, por ejemplo, que podría haber ovnis que fueran entidades biológicas, correcto. Y además se habló también, esto hicimos un programa aquí en Noche de Misterio, sobre los ovnis de plasma que se han filmado y fotografiado fuera de la atmósfera y tal, y de que pudieran llegar a ser seres vivos. Eso sí, en cambio estos que yo los veo tan físicos, yo la verdad que opino algo diferente. Yo no creo. Yo creo que realmente son naves de otros mundos y que tienen una radiación que nos puede fastidiar. Es que estaba buscando, porque cuando tú estabas hablando, Camilo Manjarres, de estos orbes pequeñitos y tal, mira, en España hay un caso del 20 de octubre de 1917, donde muere una persona, Nicolás Sánchez Martín, que estaba en un pueblo en Ribera de Oveja, en Extremadura, y la luz que a él le toca y tal, era una lucecita pequeña como una pelota de tenis. Y acaba con su vida también. Alejandro Bernal. Juanje, para culminar este caso de Cash Landrum, en 1982, el ejército de los Estados Unidos designa al teniente coronel George Sharran para que realice una investigación al respecto, y este hombre redacta un informe oficial del ejército norteamericano diciendo que el testimonio de las señoras Landrum y Cash era creíble. El policía y su esposa, quienes afirmaron haber visto también estos helicópteros y una extraña luz, también eran testimonios absolutamente verídicos. Reitero el nombre del militar, George Sharran. Juanje, y como dato particular, en agosto del 86, años después del incidente, las señoras Landrum y Cash deciden demandar
al ejército de los Estados Unidos, supuestamente por estas secuelas físicas que tuvieron. El juez que llevó a cabo este juicio, Juanje, desestimó la acusación. Las señoras pedían varios millones de dólares en compensación. Lo cierto es que Betty Cash falleció el 29 de diciembre de 1998, exactamente 18 años después de haber sido protagonista de este incidente ovni, Juanje. Qué loco. Bueno, mejor demandar al gobierno de los Estados Unidos que no a los extraterrestres, que es que esos no comparecen en el juicio. Entonces, está el tema más complicadito. Ahí estuvo bien el intento. De todas formas, qué mala suerte tuvieron estas dos pobres. Bueno, señores, estamos llegando ya al final de este programa. Así que, Camilo Manjarres, amigo, tu conclusión, tu cierre, tus redes sociales, tu canal de YouTube, que creo que se llama Misterio Oscuro. Coméntanos. Hay bastante información que se puede debatir, que se pueden hacer 1, 2, hasta 3 programas sobre este fenómeno. Y ya que lo recuerdo rápidamente, les cuento que en 1952 ocurrió un fenómeno muy interesante en Francia, que ocurrió en el poblado de Oloron, y es que en ese lugar 2 personas vieron cilindros volando por los cielos de Francia, y esos cilindros soltaron ese cabello que estábamos hablando inicialmente por todo este condado. Entonces es bastante curioso esa parte. Y de nuevo aquí feliz por ser parte de Noche de Misterio. Gracias por la invitación. Un saludo para Alejo, para Joana y para los oyentes. Y sí, aunque pueden seguirme tanto en YouTube como en Instagram como Misterio con W, Real Piso Oscuro. Muchas gracias, amigo. Joana Arenas, que diriges un canal de YouTube que se llama Ventana al Misterio. Tu conclusión y tu cierre, amiga. Juanje, Alejo, Camilo, feliz de volver a estar aquí hablando de estos temas que tanto nos apasionan. Gracias a todas las personas que están también ahí conectadas a través de las redes sociales y escuchando este podcast. Y creo que la conclusión es que definitivamente no estamos solos y que el fenómeno ovni, siempre lo diré, pareciera que jugara con nosotros. Pero sin duda hay muchos hechos y recuerden, señores, aquí siempre les contamos datos, les damos información certera y ustedes deciden en qué creer y en qué no, pero sin duda alguna, todos estos casos que exploramos hoy, toda la cantidad de testigos, los registros, el caso Manises sin duda es una vaina fabulosa con toda la cantidad de datos que tiene, la recopilación de la información por parte de la defensa y sobre todo por los testigos que Juanje pudo conocer de primera mano, y eso me lleva a decirles que el fenómeno ovni es real. Para quienes no creen en él, pues sí, existe y ha estado presente entre nosotros desde hace miles de millones de años y seguirá estando presente aunque no lo podamos entender. Me pueden seguir a través de mis redes sociales como @yarenasb y en mi canal de YouTube Ventana al Misterio, donde también trato de hacer contenido allí. Está por ahí Juanje, está Alejandro, Camilo, todos ahí compartiendo esas historias que tanto nos apasionan. Muchísimas gracias, Joana, por ser otra vez parte de Noche de Misterio. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre. Entre más investigo el fenómeno ovni, menos lo entiendo, pero más me fascina, más me apasiona. Es el gran misterio de los misterios en este siglo XXI y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con @s. Aunque lo tengamos delante, seguiremos ciegos. Yo creo que nada más claro que el ser de Évora. Un ser de otro mundo de tan solo 4 milímetros. Un pulpo imposible con 10 patas en vez de con 8, de 4 milímetros, que tenía una superfuerza, y los mismos científicos de la Universidad de Lisboa ocultaron su existencia durante décadas hasta que después aquello todo se quemó y no quedó absolutamente nada. Eso demuestra, por desgracia, hasta dónde llega nuestra necedad. Pero ustedes que escuchan este podcast, sé que les gusta mirar a las estrellas, porque sabemos que de vez en cuando nos guiñan y nos dicen desde ahí arriba: aquí seguimos, amigos, vuestros observadores que os hemos acompañado desde hace muchos miles de años. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.